Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho. Les pedí otro aplauso para la nueva integrante de la Judicatura Federal, la consejera Celia Maya. Bienvenida. Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta jornada vespertina del Congreso Internacional 2023, Los Retos de la Judicatura. Nos honran esta tarde con su distinguida presencia en este recinto el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sea bienvenido, señor ministro. De igual forma, nos congratula contar con la distinguida presencia de la doctora Celia Maya García, consejera del Consejo de la Judicatura Federal. Con un cálido aplauso saludamos la distinguida presencia en esta sala de la magistrada Julia María del Carmen García González, magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia administrativa y moderadora de esta conferencia magistral. Saludamos de igual forma la presencia del magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de JUFED. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la distinguida presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, saludamos con agrado y damos la bienvenida a juzgadoras y juzgadores, así como miembros en general del Poder Judicial de la Federación que nos acompañan esta tarde. Saludamos también la presencia en esta aula de profesoras, profesores, alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, cederemos el uso de la voz al magistrado Froilán Muñoz. Muchas gracias. Pues como advierten, es motivo de júbilo una tarde más en este Congreso Internacional, Los Retos de la Judicatura. Me complace agradecer esta tarde por N ocasión al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, dice él, de la Universidad de la Nación, y así es. Muchas gracias, el aliado número 1 de las juzgadoras y juzgadores federales. Les voy a dar un dato. Me es grato recibir en esta mesa al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro del máximo tribunal y socio número 1 de la JUFED, es decir, de las juzgadoras y juzgadores federales, director en su momento, hoy ministro de la Corte. Pues tengo la primicia de darle la bienvenida a la señora consejera Celia Maya García. Las juzgadoras y juzgadores federales la recibimos con el corazón abierto. Gracias. Bienvenida. Dejo en uso de la palabra a quien va a moderar esta mesa, magistrada Julia María del Carmen García González. Ella es la directora nacional de JUFED de género. Adelante, Julia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un honor que el día de hoy nos acompañen. Hoy nos convoca este tema que a nuestro parecer sigue siendo uno de los grandes pendientes de las sociedades actuales. Me refiero a la categoría del género y hoy particularmente la vamos a abordar desde esta visión necesaria e indispensable que es la justicia social. Cómo a través de la justicia social, esa que nos permite alcanzar igualdad de oportunidades, esa que nos permite redistribuir la riqueza en un mundo dolorosamente desigual, esa que nos permite tratar de eliminar barreras y obstáculos históricos y sistemáticos, esa es la que nos va a tratar, bueno, vamos a enfocarnos el día de hoy a dar diversas perspectivas de cómo el género y la justicia social tienen que ser categorías o tienen que ser ámbitos del conocimiento humano que necesariamente tengan que estudiarse de manera conjunta. Sabemos que la interseccionalidad, es decir, el que algunas personas sean atravesadas por múltiples categorías de opresión o de discriminación, genera precisamente estas desigualdades históricas y estructurales. Por ello, estamos confiadas y confiados en que la judicatura necesariamente, la judicatura federal particularmente, tiene que hacer suyo este compromiso, tiene que apropiarse de estos temas con el propósito entonces de, a través de nuestra labor cotidiana, a través del sistema de operación de justicia, de administración de justicia, empezar a transformar estas dolorosas realidades. Con ese propósito, bueno, pues vamos a tener 2 conferencias magistrales con quienes nos acompañan y a quienes agradecemos el día de hoy y otros 2 paneles. Si les parece bien, entonces vamos a dar la bienvenida agradeciendo una vez más el honor de que nos acompañe, señor ministro, al señor ministro doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, así como doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa. Su trayectoria académica incluye, desde luego, múltiple docencia, múltiples espacios de la docencia en diversos espacios académicos, así como en lo que es ahora la Escuela Federal de Formación Judicial. Sabemos, además de sus publicaciones, sus libros, etcétera, que ha tenido una sólida carrera judicial el señor ministro, que ha formado parte orgullosamente de este que es el camino al que todas y todos hemos sido convocados en la vida. Y entonces, bueno, él ha sido desde actuario judicial hasta ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde actualmente es presidente de la primera sala de dicho Tribunal Máximo de este país. Sea usted bienvenido, señor ministro. Le escuchamos con atención y con agrado. Muy buenas tardes. Saludo con afecto y respeto a la consejera de la Judicatura Federal, doña Celia Maya, que tuvimos el gusto de recibirla en la Suprema Corte pues hace apenas una semana y unos días. Mucho éxito, consejera. Sea usted bienvenida a esta institución a la que muchos y muchas de los que estamos aquí presentes la tomamos como parte de nuestra propia vida profesional y que la adoptamos como nuestra formadora desde hace muchos años. Mucho éxito, consejera. Gracias a nuestro director de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, don Raúl Contreras. Muchas gracias, como siempre, por su solidaridad, por su anfitrionía y por la relación constante que ha establecido con la Judicatura Federal. Gracias a Froilán, nuestro amigo, director de la JUFED y promotor, junto con todo el equipo de trabajo de la mesa directiva de la JUFED, de este tipo de eventos. Gracias, Julia, por
por la invitación y por, desde luego, participar como moderadora en este evento. A mis compañeras y compañeros juzgadoras y juzgadores federales que están aquí presentes, les agradezco mucho, desde luego, tener la oportunidad de saludarlos y expresarles, como siempre, mi reconocimiento, mi respeto y, desde luego, en tiempos complicados, mi solidaridad absoluta. Gracias a todos los asistentes esta tarde, pero quiero hacer énfasis especial a las compañeras y compañeros que están estudiando la carrera de Derecho o incluso que ya estén en algún nivel de posgrado. Para mí es muy importante poder establecer comunicación con todas y todos ustedes, porque desde hace muchos años hemos identificado como una necesidad especial el abrir la opción de la carrera judicial para mujeres y hombres estudiantes de la carrera de Derecho, que la puedan considerar como una muy buena oportunidad de desarrollo profesional y sobre todo para servir a nuestro país. Así es que me da mucho gusto que asistan a eventos en donde participa la judicatura para que puedan tener esa interrelación y esa retroalimentación con personas juzgadoras de nuestro país, en este caso a nivel federal. Voy a empezar señalando que el tema al que he sido convocado para participar pues es de la mayor relevancia en la actualidad en nuestro país. Yo he titulado mi intervención como Género y Justicia Social. Según Paul Auster, abro comillas, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Fin de la cita. Uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta el devenir actual es, sin duda, el desajuste entre el orden jurídico existente y la realidad social. En este sentido, si se ha considerado que el derecho es un instrumento para generar una convivencia justa y ordenada de la sociedad, tenemos que empezar por aceptar que el orden jurídico, entendiendo por este a las normas que lo componen, muchas veces se encuentra limitado para hacer frente a los desafíos de nuestra actualidad. En este contexto, conversar sobre justicia social, sus significados y objetivos, y como parte significativa y trascendental de esta, el género, me parece de suma importancia en los tiempos que nos toca vivir. Poner sobre la mesa el tema que ahora nos convoca contribuye a un mejor entendimiento de las problemáticas sociales actuales por las que, por supuesto, impactan e importan en el ámbito jurídico. Así, la justicia social es un principio fundamental que conlleva el progreso de los derechos de las personas. En ese sentido, las resoluciones del Poder Judicial implican un cambio en las estructuras sociales. Verbigracia, las relacionadas con la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos de las personas con discapacidad, entre muchos otros temas. Las sentencias que dictamos las personas juzgadoras impulsan los cambios sociales cuando obligan a las autoridades a hacer efectivos los derechos humanos que se alegan afectados. Así es, como parte de esta justicia social, existen múltiples criterios de la Suprema Corte en los que se ha advertido la necesidad de revertir las desigualdades que se presentan por cuestión de género, lo que ha dado lugar incluso a la implementación de una metodología específica para juzgar con perspectiva de género, en la que de manera destacada se advierte la discriminación histórica y estructural a la que han estado sujetas las mujeres, lo que hace necesario implementar diversos mecanismos para, en principio, advertir esa discriminación y posteriormente
revertir sus efectos, con el objeto de conseguir una igualdad sustantiva y así garantizar una verdadera y completa impartición de justicia. Derivado de los diversos criterios en este tema, podemos destacar aspectos relevantes sobre el género, para lo cual aludiré al protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este instrumento sistematiza los estándares aplicables sobre el tema con la finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en la implementación de esta metodología. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Yo lo tengo aquí, gracias. No lo había visto. Juzgar con perspectiva de género como una forma de consecución de la justicia social. En principio, es importante mencionar que el protocolo para juzgar con perspectiva de género, en su origen fue elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos González y otras, conocido como Campo Algodonero, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra el Estado mexicano, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Actualmente, el protocolo es una guía de los juzgadores en la resolución de asuntos en los que se advierten cuestiones de género. Este instrumento les permite comprender las implicaciones de la obligación de juzgar con perspectiva de género. En este punto, conviene tener presente que el género es una construcción cultural por medio de la cual las personas van adquiriendo características que la sociedad asume como femeninas o masculinas. En el protocolo de referencia encontramos algunas concepciones culturales que existen en cuanto al género que se pueden considerar como estereotípicas. Por ejemplo, la primera se refiere a que las mujeres son débiles y los hombres fuertes. La segunda, que las mujeres son delicadas y los hombres bruscos. La tercera, que las mujeres son las más aptas para criar y cuidar a los hijos e hijas y que los hombres deben ser los responsables de proveer a la familia. Cuarto, a las mujeres les atraen sexualmente los hombres y a los hombres las mujeres. Quinto, las mujeres son extraordinarias maestras de preescolar y los hombres notables directores de empresas. Sexto, a las mujeres les gustan las manualidades y a los hombres los deportes. Séptimo, el permanecer calladas es una virtud femenina y el alzar la voz es un rasgo de valentía masculino. Y así, un largo etcétera de estereotipos que nos han llevado hasta el punto en que se ha establecido una franca discriminación y un terreno disparejo en el ámbito de la igualdad. Ahora bien, las concepciones culturales respecto al género, desde luego se trasladan al ámbito jurídico, ya sea en la emisión de normas o también propiamente en la labor jurisdiccional. En este sentido, los operadores del derecho tenemos aún grandes retos, pues no podemos ser indiferentes ante la discriminación y desigualdad que se produce en razón de la idea sobre el género. En este contexto, cobra relevancia la perspectiva de género, pues ha sido un parteaguas para que el grupo de las mujeres y las minorías sexuales empiecen a figurar en un plano de igualdad frente al grupo de los hombres, para que las instituciones jurídicas, desde las más tradicionales hasta las más novedosas, atiendan a las variadas implicaciones del género, así como para que las normas sean interpretadas y aplicadas sin pasar por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las personas debido a esa categoría
y sus múltiples efectos. Esto está tomado del propio protocolo emitido por la Suprema Corte. Volviendo al tema de la justicia social, aunque en un principio la justicia social en México se concebía principalmente bajo el enfoque de la igualdad de posiciones, que en mayor parte se encuentra relacionada con la igualdad económica y busca el reconocimiento de derechos sociales, especialmente en el ámbito laboral, en la actualidad cobra relevancia tomar en cuenta la justicia social, pero bajo la perspectiva de igualdad de oportunidades, la cual tiene como eje central la eliminación de la discriminación y la erradicación de las desigualdades. De todo lo anterior, dado que la acepción cultural de género se traduce en discriminación y desigualdad, en la mayoría de las ocasiones en contra de las mujeres, esto se convierte en una cuestión sin duda de justicia social. El Poder Judicial de la Federación tiene la gran responsabilidad de generar cambios que contribuyan a esa justicia social. Destacadamente podemos hablar de las herramientas interpretativas con las que cuenta y que derivan de la propia Constitución Federal. Por ejemplo, el artículo 1, que señala que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, nos encontramos obligadas a velar por los derechos humanos reconocidos en esta, así como por los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. Esta herramienta interpretativa, conocida como principio pro persone, no solo permite, sino que obliga a impulsar la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, con lo cual es posible impulsar los cambios sociales que resulten necesarios. En ese tenor, el máximo tribunal del país ha emitido ya diversos criterios que contribuyen al desarrollo del tema en cuestión, cuya sistematización ha dado pie a la emisión de este protocolo para juzgar con perspectiva de género, motivando a su vez cambios importantes en la percepción del género al momento de la resolución de asuntos. Por una parte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de los órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género se encuentra estrechamente ligada al derecho humano a la igualdad y a la no discriminación por razones del binomio sexo-género o la preferencia sexual, con el derecho de acceso a la justicia y por ende contiene un pronunciamiento en torno a los alcances del propio artículo 1 constitucional, con lo que se logró el reconocimiento de los posibles efectos diferenciados de una norma cuando se aplica a hombres que cuando se aplica a mujeres. Y sostuvo que la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia. Pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales. También se ha enfatizado que la negativa de aplicar en forma diferenciada una sanción penal, por ejemplo, a una inculpada por la mera circunstancia de ser mujer, no implica una violación a ese principio constitucional, ya que las y los juzgadores deben valorar los posibles efectos discriminatorios de normas e instituciones a través de elementos objetivos, casos en los cuales la perspectiva de género se entenderá como una función correctiva. Así,
Se ha expuesto que es una obligación de todos los órganos jurisdiccionales del país impartir justicia con perspectiva de género, reconociendo de esta manera el acceso de las mujeres a la justicia, pues lo que pretende es detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, en muchas ocasiones por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez, al momento de desarrollar su labor, debe cuestionar los estereotipos preconcebidos de la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el marco normativo e institucional en aras de detectar la posible utilización de estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues solo de tal manera se podrá visualizar un determinado caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un acceso a la justicia que resulte verdaderamente efectivo y logre la igualdad. En este sentido, se generó un criterio para una impartición de justicia con perspectiva de género, en el que se sostiene esencialmente que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia a un grupo o género determinado. Esta precisión resulta fundamental, pues si bien las mujeres son quienes históricamente han permanecido en una situación de desventaja, lo cierto es que los estereotipos pueden afectar indistintamente a hombres o a mujeres. Así, es pertinente enfatizar que el principio constitucional de igualdad y la prohibición de discriminación busca eliminar todas las distinciones de trato que carezcan de objetividad, racionalidad y proporcionalidad, de modo que el sexo de la persona beneficiaria de una medida, el género de una persona beneficiaria de una medida es indistinto. ¿Cómo se ha desarrollado este concepto de juzgar con perspectiva de género? ¿Cómo se aterriza en la resolución de los casos concretos estas ideas? La primera sala desarrolló una metodología que contiene varios pasos que las y los operadores de justicia deben seguir para cumplir con la obligación de juzgar con esta perspectiva. Las enuncio de manera muy rápida. 1. Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género. 3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas. 4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad misma del derecho aplicable
y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. 5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, y aunque la tesis no lo dice concretamente, también de personas pertenecientes a grupos indígenas. Evitar, por último, 6, evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá reemplazarse por un lenguaje incluyente. Adicionalmente, se aclaró que la obligación de juzgar con perspectiva de género se actualiza de oficio, es decir, no es necesario que alguna de las partes lo alegue, sino es una obligación del propio juzgador detectar si está en una hipótesis en la que hay que aplicar esta metodología, pues se encuentra implícita en las facultades jurisdiccionales de quienes imparten justicia. Así, su cumplimiento no puede quedar sujeto a petición de parte. De conformidad con lo que hasta aquí he comentado con ustedes, se desprende que nuestro máximo tribunal ha abordado con exhaustividad el contenido y alcance de la obligación de juzgar con perspectiva de género, la cual puede resumirse de la siguiente forma. En primer término, por lo que se refiere a la aplicabilidad, es una obligación intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra ellas. La metodología, sin necesidad de reiterar lo ya expuesto, esta obligación exige cumplir los 6 pasos antes mencionados, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles, mas no necesariamente presentes o evidentes, situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia del género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación y, finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. En estos términos, la obligación de las y los juzgadores puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres. Pero no se encuentra necesariamente presente en cada caso. No hay evidencia, no hay pruebas encaminadas a demostrar esa circunstancia. Ahí cuenta mucho el sentido, la sensibilidad y la experiencia del juzgador para poder encontrar detrás de un cúmulo de documentos y de papeles una situación de desigualdad, de violencia, de abuso de poder y de discriminación. Como les decía, quienes tengan encomendada esta función deben identificar este tipo de discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación de un marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a los impartidores de justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el propio ordenamiento jurídico, aquí no se trata de una aplicación de la ley indiscriminada, a veces el propio ordenamiento jurídico tiene potenciales efectos discriminatorios y muchas veces también las prácticas institucionales pueden darse en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. Es importante recordar que la labor de los tribunales internacionales y constitucionales, al pronunciarse como instancias terminales sobre el contenido y alcances de los derechos humanos,
se entiende, en parte, como una función de desarrollo de estándares mínimos para la protección de esos derechos reconocidos constitucionalmente, los cuales se fundamentan en el principio de justicia social. Al respecto, dichos estándares integran no solo desarrollos conceptuales sobre los alcances de los derechos, sino incluso metodologías que aseguran una tutela efectiva de los mismos. A la luz de lo anterior, la importancia de la perspectiva de género como categoría analítica radica en su valor como herramienta indispensable para el desarrollo de la función jurisdiccional, en la tutela de los derechos a la igualdad, no discriminación y acceso a la jurisdicción, centrando el énfasis en cómo se resuelve y en la calidad de lo resuelto, minimizando el impacto de la persona o personas quienes resuelvan. No quisiera abusar de su tiempo, pero sí me gustaría comentar, aunque sea algunos precedentes en donde hemos hecho la aplicación de esta metodología y finalmente para que vean cómo se ha aplicado en casos concretos. Traía yo varios que comentar con ustedes, voy a comentar rápidamente, yo creo que 2 de ellos. El primero me parece que es importante porque fue precisamente con el que se empezó a desarrollar toda esta metodología. Se trata de un amparo directo en revisión que se resolvió por la primera sala y deriva de un caso de una persona, un agente de una corporación policial, y esta persona denunció la muerte de su esposa. Es un caso que ha salido en muchos medios y que se le ha dado mucha difusión. Él denunció el fallecimiento de su esposa tras haberla encontrado, según la versión de él, tras haberla encontrado presuntamente ahorcada, sosteniendo que había sido suicidio. Por su parte, la madre de la occisa, junto con personas allegadas, denunciaron abusos de los que era víctima ella, la persona que había fallecido. De los testimonios respecto del trato que el esposo le daba, se desprendía violencia física, psicológica, económica e inclusive sexual. Sin embargo, el Ministerio Público solo siguió la línea de investigación relativa al supuesto suicidio. Finalmente se determinó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, ya que del análisis de las pruebas que obraban en el expediente, hablo de versión previa porque es todavía conforme al sistema anterior, no que no ande yo actualizado. Ya que del análisis de las pruebas que obraban en el expediente, se desprendía, en primer término, según esta determinación de no ejercicio de la acción penal, que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica en su modalidad de ahorcamiento, y en segundo lugar, que esas lesiones correspondían a maniobras suicidas. En contra de esta determinación, la madre de la víctima se inconformó y posteriormente promovió un juicio de amparo. El amparo fue concedido para que continuaran las investigaciones. No obstante, la quejosa, insisto, la madre de la víctima, consideró que se había omitido el análisis de diversos planteamientos, por lo que interpuso un recurso de revisión que fue conocido por la primera sala de la Suprema Corte, quien al resolver, en primer lugar destacó que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres surgió ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar la defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al género requieren de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus derechos. También se destacó que las autoridades deben adoptar en todas sus políticas y actos una herramienta como método para detectar y eliminar las barreras u obstáculos que discriminan a las personas por condición de género, a la cual se le denomina perspectiva de género.
que surge como resultado de una teoría multidisciplinaria cuyo objeto pretende buscar el enfoque o contenido conceptual conforme al género que se debe otorgar para analizar la realidad y fenómenos diversos, tales como el derecho y su aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad con una visión incluyente de las necesidades de género. Una vez precisado el marco sobre la obligación estatal para analizar los asuntos donde se encuentran involucradas mujeres, así como con la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, se determinó conceder el amparo. Esencialmente porque del desarrollo de la investigación se advirtió que hubo diversas irregularidades, pero sobre todo omisiones, entre las que destacan la falta de debida diligencia en la preservación de la escena del crimen, deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia y la omisión de investigar si pudiera ser un caso de violencia de género, para lo cual se establecieron lineamientos específicos. También se subrayó la sospecha de parcialidad o complicidad entre el esposo y las autoridades encargadas de investigar derivada de su relación laboral o de amistad. Así, el otorgamiento del amparo a la madre tuvo como propósito continuar la investigación, pero con el elemento de la perspectiva de género, siguiendo los lineamientos para retomarla, pues en el caso en concreto, el contexto de violencia sugería, en principio, abrir una línea de investigación en contra del propio esposo. Además, se ordenó investigar a las autoridades que incurrieron en las diversas omisiones. Ese fue, digámoslo así, el primer asunto en donde se aplicó esta metodología para poder provocar, en este caso, una investigación con perspectiva de género. Traigo varios otros, pero no quiero abusar de su tiempo. Están ahí los números de expediente que están en la primera sala, creo que hay por ahí alguno de la segunda sala, en donde se ha aplicado esta metodología. Yo les agradezco mucho su atención, su paciencia, y desde luego creo que en materia de juzgar con perspectiva de género, apenas estamos empezando. Falta mucho por recorrer, mucho por construir, mucho por concientizar, mucho por capacitarnos, pero sobre todo mucho por ser conscientes y sensibles ante la realidad que nos ha marcado desde hace mucho tiempo un piso disparejo en lo que se refiere a la situación de las mujeres frente a contextos estructurales que han determinado un ámbito de desigualdad y de inequidad. No quisiera despedirme sin manifestar, aparte del saludo que ya lo hice de mis compañeras y compañeros juzgadoras y juzgadores federales, manifestar en estos tiempos complejos y convulsos mi solidaridad con absolutamente todo el personal del Poder Judicial de la Federación y el manifestar que, a pesar del contexto, de las problemáticas que pudiéramos advertir y de lo convulso que puede presentarse el ambiente, en el Poder Judicial de la Federación tenemos clara cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro compromiso. Pase lo que pase, lo que no podemos perdonarnos es seguir sirviendo con la misma convicción, con el mismo profesionalismo, con la misma entrega a la sociedad a la que servimos. Y siempre prevaleciendo y teniendo presente la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la independencia judicial. Muchas gracias.
Si les parece bien, entonces el señor ministro nos va a hacer el honor de acompañarnos en la siguiente conferencia magistral, así que les rogaríamos que pues tomen asiento. Dos ideas a propósito de la magna exposición del ministro. Como el derecho, particularmente las normas jurídicas, han sido una herramienta para mantener el statu quo. Como el derecho, como la forma de entender el derecho, entre otras cosas, ha mantenido esa enorme disparidad y esa desproporción y discriminación. Y también a propósito de lo que decía el ministro, permítanme recordar aquella recomendación 33 del Comité CEDAW. CEDAW, hablando de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Dice la recomendación 33 particularmente que todos los entes estatales tenemos obligaciones específicas para actuar a propósito de la perspectiva de género, pero que particularmente las actuaciones judiciales, en específico las sentencias, tienen que ser la expresión más contundente del Estado para garantizar espacios igualitarios y seguros a las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a vidas libres de violencia. Y a partir de eso es que el Estado tiene que actuar en consecuencia, entre otras cosas, a través de las labores jurisdiccionales que hacemos todos los días. Entonces ahora le damos la bienvenida a la consejera Celia Maya García. La señora consejera de la Judicatura es maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Impuestos en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, una especialización en Derecho Fiscal, es contadora pública por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene una licenciatura en Derecho también en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido destacada servidora pública desde hace ya algunos años, particularmente fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y recientemente ha sido nombrada como integrante del Consejo de la Judicatura Federal de fechas muy recientes. Le damos la bienvenida y le agradecemos, señora consejera, que nos acompañe. Gracias. Muy buenas tardes. Pues saludo a todos mis compañeros de la mesa que ya fueron presentados, a todas las juezas, jueces, magistrados y magistrados del Poder Judicial Federal, a todas las maestras, maestros, alumnas y alumnos de esta magna casa de estudios. Bueno, pues también yo titulé mi ponencia con el tema del congreso, de este tema de hoy que correspondió, Género y Justicia Social. Y en esta intervención quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el uso y pertinencia de los conceptos que involucra encuadrarlos en nuestra realidad nacional y exponer mis particulares planteamientos sobre ellos. De entrada, surge una cuestión de lógica y pertenencia en el título de mi intervención, pues el primer término, género, está incluido en el dominio temático del segundo, justicia social, de manera que mi exposición seguirá este criterio de orden. La justicia social es una expresión que refiere a un concepto que por lo menos puede ser calificado de arduo, prolijo y multívoco. Sobre todo es un binomio que ha sufrido transformaciones a medida que las sociedades modernas han ido evolucionando. Un primer acercamiento de la justicia social nos remite a la filosofía del derecho, pero también a la teoría del Estado. No cabe duda de que se trata de un concepto que tiene la utilidad de calificar o denotar el modo de ser y actuar del gobierno y sus instituciones en determinado tiempo y lugar. El derecho es cultura, creación social, destinada a regir en una determinada circunstancia, pero también es ideología
en cuanto sus pilares estructurales están constituidos por una visión del mundo, del mexicano, cada vez que el constituyente permanente, no, perdón, me pasé una hoja, esto, del hombre, voy a regresar tantito. El derecho es cultura, creación social destinada a regir en una determinada circunstancia, pero también es ideología en cuanto sus pilares estructurales están constituidos por una visión del mundo, de las mujeres, de los hombres, de sus relaciones, del poder público, de los derechos de las personas y colectividades, de conformidad con principios sustentadores que cada época, cada país y cada generación adopta y renueva. Del conjunto normativo que integra el sistema jurídico estatal, la Constitución es el contenedor de las decisiones políticas y sociales fundamentales de un país. Me referiré, pues, a este ordenamiento supremo por su función matricial en los temas de justicia social, inclusive de género. El texto de la Constitución es un producto histórico que depende de las condiciones imperantes en una sociedad en una determinada época. Muchas ocasiones, los enunciados de sus cláusulas son restrictivos, por lo que no es dable que abarquen situaciones nuevas, producto de la evolución. Pero hay un trasfondo de valores, ideas y principios a los que la Constitución obedece. Ante nuevas realidades y nuevas cuestiones a resolver judicialmente, los jueces han de interpretar la Constitución para expresar sus modos implícitos de concebir el mundo, es decir, su ideología y la ideología original de la Constitución mexicana desde 1917 es la justicia social. La Constitución que toda servidora y servidor del Poder Judicial Federal ha prometido obedecer posee una ideología cierta y reconocible en la que desde luego figura el garantismo liberal decimonónico, aquilatado con la justicia social. Esta es la clave de nuestros valores jurídicos. Esa es la ideología a la que se adscribe el Poder Judicial mexicano. Cada vez que el constituyente permanente ha actualizado y modificado el texto de la ley fundamental, se replica el mismo deber de acatamiento del funcionariado de los tribunales de la nación. Por ello, si la Constitución propugna la justicia social, la judicatura garantiza esa ideología y la hará prevalecer en sus determinaciones. La técnica jurídica no tiene reparo en colocar en el nicho del nivel constitucional decisiones políticas fundamentales para la sociedad. Siempre que la voluntad soberana se instrumentaliza a través de los mecanismos de ajuste que la propia Constitución establece. Pero no sucede lo mismo con leyes y decretos de nivel inferior, para cuya expedición y cambio no se requiere el mismo ritual parlamentario. Y aquí es donde tiene relevancia capital la intervención del Poder Judicial de la Federación, porque tiene la atribución de declarar acerca de la constitucionalidad de esas nuevas normas o de las preexistentes ante el reclamo de parte interesada. Una y otra vez, la función del Poder Judicial se actualiza al decidir si un acto o una sentencia o un ordenamiento está conforme a los preceptos y a los principios de la Constitución. Para Antoine, la noción de justicia social apareció históricamente vinculada al surgimiento de la cuestión social en la época moderna,
por el hecho correlativo del nacimiento del capitalismo moderno y de la extensión del régimen de los asalariados, de la pauperización y de la proletarización de una gran masa de los trabajadores. Si bien la idea de la justicia hunde sus raíces en la lejana historia de Occidente y adquiere sus más acabados perfiles en la Grecia clásica, cada nación ha construido o ha adaptado el concepto a partir de su propia experiencia y las condiciones de su devenir político. Omito hacer una narrativa del fascinante periplo del concepto y la práctica de la justicia en los tiempos, para ubicarme en un lugar y una circunstancia de nuestro país, en la ruptura del concepto tradicional de justicia. Se trata del Congreso Constituyente de Querétaro, el cual redactó la primera constitución político-social del siglo XX. En tiempos recientes se ha generalizado la cita de autores anglosajones que han escrito sobre la justicia y se ha llegado al extremo de atribuir a alguno de ellos la invención del concepto de justicia social debido a las consistentes críticas demoledoras contra el concepto liberal de la justicia. Yo creo que esta actitud que advertimos en la doctrina y en las docencias jurídicas no debe replicarse en la esfera de la judicatura, porque no es cierta. En el constitucionalismo europeo, a más de 100 años de la Carta Mexicana de 1917, los autores continúan ignorando el concepto de justicia social que surgió como resultado de la Revolución Mexicana y se asigna a los países del viejo continente la estipulación del concepto y su sistema. Creo que es pertinente tomar como referencia los discursos de los constituyentes, principalmente en los debates de los artículos 3, 27 y 123 para apoyatura de argumentaciones y ponderaciones. Los principios jurídicos de la justicia social están en la Carta Magna y en las deliberaciones que la sustentan, lo que plausiblemente debe excluir las fuentes exógenas de nuestro sistema jurídico. No me parece admisible que se atribuya a un doctrinario la autoría de un concepto de tanta trascendencia como lo es la justicia social, sobre todo cuando se ignoran los precedentes del constitucionalismo social mexicano y los que en Europa se produjeron de manera independiente. La justicia social ha emergido como un concepto sustancial al reconocimiento de la dignidad humana en la tradición del Estado democrático y ahora social de derecho. Con acento lapidario, escribió Carpizo, cito, la persona que no es libre ni goza de igualdad jurídica difícilmente tiene una alimentación, vivienda y protección a la salud suficientes ni acceso a la educación. Las libertades de expresión o de sufragio no absuelven ni compensan la ignorancia, la insalubridad ni la miseria. Fin de la cita. Sin intento de categorizar ni definir la justicia social, estimo pertinente dejar al menos esbozada su complejidad, trazando algunas de sus notas diferenciales. Quiero citar un texto alusivo de la ONU que sin pretensiones definitorias nos permite ubicar el alcance del concepto de la justicia social. Dice así, cito, podemos definir a la justicia social como un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos. Así entonces podemos destacar que cuando se promueve la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes,
se están defendiendo los principios de justicia social. Se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad. En el marco internacional hay claridad en cuanto a que la justicia social está vinculada con el desarrollo sostenible, con la premisa de que el gran reto es generar crecimiento económico y una distribución más justa del ingreso. Se proponen algunas metas que inciden en el logro de la justicia social. Incrementar el ingreso del 40% más pobre de la población, eliminar leyes y prácticas discriminatorias, políticas fiscales para una mayor igualdad, mantener altas tasas de crecimiento económico anual, promover la creación de empleo decente, fortalecer el acceso a los servicios financieros, implementar una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes. El concepto y la envergadura de la justicia social dejó de ser una construcción teórica que formó parte del proyecto de la Revolución Mexicana y no podía en efecto ser una obra específica particular de un país, porque era la respuesta pertinente a las necesidades colectivas producidas por las contradicciones estructurales de una sociedad injusta, por contar con gobiernos dictatoriales y por esquemas económicos donde privaba la injusticia y la desigualdad. Prueba de ello es que al caso de México siguieron las construcciones teóricas de Weimar y de Rusia. Hubo un lento periplo hasta la conversión del concepto de justicia social de programa político nacional a noción universal. En uno de sus últimos escritos, Jorge Carpizo observaba, cito, la tendencia universal a garantizar los derechos de la justicia social es imparable. El Estado social y democrático de derecho podrá tener tropiezos y contratiempos, pero las comunidades de nuestros días no entienden la democracia si ésta no incluye y protege los derechos de la justicia social en toda su amplia gama. La democracia actual es de carácter social o no es democracia. Fin de la cita. Así ha ocurrido, aunque la señera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no ha sido tajantemente subrogada por una declaratoria de la justicia social, ha sido recibido y asumido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un órgano internacional que ha suscrito un texto que reúne las condiciones para ser reconocido como una configuración no solo teórica, sino pragmática de los alcances de la justicia social. Dice así en la parte que interesa. La justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Ahora bien, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los siguientes derechos fundamentales: educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además de fortalecer la seguridad y certeza jurídica. Por último, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo, religión o posición económica. Fin de la cita. A partir de esta coyuntura, ningún país, ninguna doctrina, ningún partido puede apropiarse como bandera la justicia social, porque ha entrado al bagaje de los derechos universales. Habrá diferencias en cuanto al modo, la intensidad o la extensión que los gobiernos asuman en sus relaciones con la población, pero ningún poder estatal
podrá desentenderse de la procuración de la justicia social. Entre las grandes transformaciones del derecho civil clásico de cuño liberal está la acuñación del concepto de la función social de la propiedad. Esto fue obra de los constituyentes de Querétaro en 1917, pues por vez primera en Occidente se derribaron los cánones de la propiedad absoluta para dotarla de una finalidad social y se le impusieron los límites y modalidades que dieron paso a las tesis del dominio eminente de la nación sobre sus bienes. Esta es una arista de la justicia social a la que se ha puesto escasa atención, pero que hoy trasciende cuando está en la mesa el debate de qué actividades deberán ser exclusivas del poder público y cuáles bajo qué condiciones pueden ser de la intervención del sector privado. No ha sido la radicalización, sino la mistura, la que se trazó en el esquema de relaciones entre el Estado y el individuo. No se estipuló el reduccionismo del gobierno ni el estatismo o control total de la economía. El justo equilibrio que de tiempo en tiempo se cuestiona y se pretende reconducir, olvidando que en el fondo se trata de una variación de formato de fines del Estado, de la definición de la comunidad política. Por otra parte, la función de la justicia social excede a los límites de los estados para convertirse en un asunto global. Vuelvo a la postulación que sobre este rubro ha emitido la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cito: la Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que a su vez el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad, o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es en foros como este donde las mujeres debemos de exponer nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones. Asumimos que el género es un derecho humano a ser tratado en igualdad de condiciones con independencia del sexo y a gozar de las mismas oportunidades en los entornos doméstico, social, económico, educativo, cultural y político. No hay necesidad de encasillarse en cuestiones de significados para asumir que en México hay una deuda en materia de género con las mujeres, en todos los órdenes de la vida social. Pese a las reformas que se han introducido al sistema jurídico nacional, la equidad de género continúa siendo una asignatura pendiente, un rezago que lastima porque persiste la discriminación de las mujeres. Partamos del hecho de que debido a condiciones estructurales heredadas, así como a mentalidades atávicas, existe un trato desigual en perjuicio de las mujeres. Por ello, hay diferencias en materia de la familia, el trabajo, la educación y la política. Para hablar solo de la esfera política, la distribución del poder político todavía es desigual e injusta, pues la participación de las mujeres es con mucho inferior a la de los hombres, cuando debiera corresponderles una cuota paritaria en tanto que representan la mitad de la población. Hace apenas un lustro, en un importante foro regional que tuvo lugar en Santiago de Chile, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile expuso con precisión la cuestión de género con palabras que merecen ser reproducidas por su contundencia y pertinencia. Dijo Isabel Pla, cito:
la igualdad de género, además de un acto de justicia social, es un desafío de progreso. Fin de la cita. El acceso de la mujer al estatuto de dignidad y equidad que natural y legítimamente le corresponde en todos los espacios de la vida social, familiar, política, cultural y económica, tiene un claro impacto en el nivel de progreso de un país. Con la participación igualitaria de la mujer, las naciones alcanzarán mejores niveles de bienestar. En el Poder Judicial Federal se ha adelantado mucho en materia de género. Hay innegables avances, pero falta camino por recorrer. En ello debemos empeñarnos todas y todos los que tenemos que aportar para que el cambio transite de casos singulares a una práctica cotidiana. Una cuestión clave en la función declaratoria de la constitucionalidad es el método de interpretación de los jueces. No me queda duda de que el minimalismo no es la teoría aceptable para ampliar los derechos en el marco del concepto de la justicia social. No, porque su propósito es la oposición al cambio, la lectura de la Constitución de forma restringida y superficial. Por el contrario, la progresividad parece la vía de interpretación para dar cabida a soluciones judiciales que den respuesta a los reclamos de los sectores sociales afectados por condiciones de vulnerabilidad o de desigualdad. Hablamos de la visión de una constitución de mayor envergadura que su mera literalidad. Y el espíritu tutelar de una constitución que dejó de ser estrictamente política para ser social es el reconocimiento de todos los derechos que permitan a la persona el acceso a una vida digna, a una mejor calidad de vida. El juez expresa sus decisiones en un discurso. ¿Cómo puede ese discurso incluir pronunciamientos de justicia social? ¿Cómo se puede concretar en una sentencia los principios de justicia social? Salvo lo que está positivado, los preceptos típicos que expresan la justicia social, el juzgador debe acudir a la construcción de un discurso judicial en el que con argumentos, con ponderación, construya las decisiones que expresen justicia social. Una contribución propia del Poder Judicial Federal al logro de la justicia social, como he dejado asentado antes, reside en su labor natural de fortalecer la seguridad y certeza jurídica, aspecto en el que es incuestionable su cumplimiento en el servicio cotidiano de la judicatura. Tal es la asignatura que corresponde a los jueces de la Federación, la búsqueda de asideros y razonamientos en la Constitución para la vigencia de la justicia social. Cada generación tiene un derecho innato a construir sus formas de control social, de acordar los fines de la sociedad política y los rubros de una vida feliz. En el constitucionalismo mexicano se advierte una constante, la vocación republicana por una sociedad en justicia y libertad. Pero no todos los valores colectivos permanecen en el tiempo sin cambios. El pueblo tiene un sentido de actualidad. No podemos pensar en el pueblo imaginario que pregonaban las constituciones liberales decimonónicas, en el discurso lírico de la patria, en el apretujamiento de las conductas a los moldes del positivismo jurídico, nueva fe cívica de la modalidad y las buenas costumbres. Los constituyentes de 1857 diseñaron una carta magna pensando en un país que debería ser, no en el que estaban viviendo entonces. Los constituyentes queretanos repitieron la misma receta.
Diseñaron un programa social, un proyecto de nación a construir sobre las bases de una mistura de ideologías. Calcada sobre el viejo liberalismo, tuvo el aldabonazo por terquedad más que por técnica de imponer canales de socialización, como lo fue la trilogía de garantías sociales consignadas en los artículos 3, 27 y 123. Este pacto constitucional mediaba entre el liberalismo clásico, sobre el que los estados cimentaron su desarrollo institucional como países civilizados, y la promesa de la reivindicación de las masas, mejor dicho, de las clases sociales mayoritarias del país, esto es, campesinos y obreros. Convengamos en que estas tres palancas de cambio social fueron un mínimo para atender la demanda social que se había exteriorizado luego de que el maderismo lograra el derrumbe del porfiriato. Hay un abismo entre los sectores privilegiados y la inmensa mayoría marginada del país, no como resultado del libre juego de las fuerzas económicas, sino como consecuencia directa de las políticas públicas al servicio de los poderosos, que han medrado a la sombra y con la complicidad del funcionariado público en todos los niveles. La desigualdad social y las demandas de asistencia de amplios sectores de la población requieren respuestas desde el nicho de la justicia social. Los poderes del Estado, en su quehacer, tienen que ajustarse a los canales competenciales que les fijan la Constitución y, en general, el sistema jurídico. Hay en la ley fundamental el asidero para dar respuesta a las inéditas pero lacerantes demandas sociales de los mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, pobreza, de desigualdad de oportunidades. Se requiere una norma expresa para desplegar políticas públicas y programas sociales por el gobierno, expedir leyes de corte social o dictar sentencias que favorezcan a los individuos y grupos que reclaman acciones afirmativas o el respeto de sus derechos humanos y asistenciales. Una reforma reciente da la pauta para entender la profunda transformación que está sucediendo en cuanto a los fines del Estado mexicano. Es la tutela de los derechos humanos. No necesitan estar inscritos en la Carta Magna, porque son inmanentes al ser humano y se expresan o argumentan en principios jurídicos inmarcesibles en el positivismo. Si la finalidad del Estado, desde Aristóteles hasta Hobbes, es la felicidad de los individuos, es inobjetable que falta mucho por hacer para acercarnos a ese objetivo ideal. La tarea no es solamente del Poder Ejecutivo. Atañe también al Poder Judicial, que es lo que pretendo plantear ante esta concurrencia. En los juicios que versan sobre las garantías de los gobernados sobre los derechos humanos, los jueces se verán precisados a decidir acerca de la cuestión del modelo de Estado. El dilema primordial de las relaciones entre gobierno y gobernados estriba en la determinación de una frontera entre los respectivos campos competenciales. Desde los comienzos de la teoría política y más tarde del constitucionalismo, se han configurado áreas exclusivas de uno y otro dominio. Por el moderno principio de libertad, el Estado tiene reservadas funciones que debe cumplir de manera exclusiva y que son atributos de la soberanía en la más pura concepción bodiniana, recuperados por el pensamiento liberal. ¿Quién determina qué es lo que corresponde a cada ámbito de atribuciones? No hay una sola respuesta.
sino modelos diferenciados desde el predominio de funciones en el gobierno, dejando un espacio reducido a la actividad privada. Otro es la primacía de lo privado, dejando el Estado apenas con mínimas tareas de la conservación del orden y la paz pública. En el tramo intermedio entre estos extremos hay diferentes modalidades, pero cabe establecer que hay un equilibrio. En nuestro país, la historia del modelo político vigente tiene su origen en el modelo mixto sancionado en la Carta de Querétaro de 1917. Sus perfiles quedaron definidos al asignarle al gobierno funciones de intervención en las relaciones intersubjetivas que antes estaban vedadas por la vigencia del modelo liberal individualista. En un periplo de variaciones en las que el Estado ha traído funciones que se habían confiado a la órbita privada. Se mantiene una posición de predominio de la actividad pública en áreas vinculadas al dominio eminente y a lo que se ha considerado como áreas exclusivas de intervención o control estatal de la economía. El desarrollo del país, el surgimiento de actividades productivas que no pudieron preverse en 1917 y que por ello no pudieron estipularse como cláusulas de exclusividad del quehacer del poder público, fueron impulsadas y adjudicadas originalmente por el sector privado. No hay que soslayar que los nuevos campos de la economía y de los servicios al público se dejaron al libre juego de las leyes económicas, al mercado, que solo con posterioridad a la concreción de una nueva actividad productiva, el Estado ha emitido las bases regulatorias concernientes. No es útil el criterio del originalismo constitucional para resolver los problemas de la pertenencia de determinada actividad surgida después de haberse elaborado el catálogo de distribución de actividades en el constituyente. ¿Cuál es hoy una tarea que debe considerarse exclusiva del gobierno en tanto que gestor de acciones y políticas públicas para atender las demandas sociales? Por otra parte, ¿en qué consisten las demandas sociales? Evidentemente que hace mucho tiempo que quedó rebasada la trilogía de las garantías sociales, tierra, derechos laborales y de seguridad social y de educación pública. En el México de los últimos años, ya no puede afirmarse que la justicia social esté contemplada como un numerus clausus en el texto original de la Constitución. El alcance de la justicia social se ha incrementado en todas las vertientes y de una u otra forma las necesidades de la población se han reconocido como nuevos derechos, los cuales se han incorporado bajo diversos mecanismos y, por tanto, conceptos en la Constitución que, como en otros ordenamientos de menor jerarquía. A decir verdad, hoy no estamos en el prurito de exigencia de cláusulas protectoras o programáticas en el dicho de la ley suprema. Basta que los supuestos relativos a los nuevos derechos del pueblo se plasmen en el complejo corpus normativo de la República. Salud, vivienda digna, agua potable y alcantarillado, recreación, servicios asistenciales, energía eléctrica y hasta el Internet son algunas de las demandas sociales de las mayorías de la población del país. Son aspiraciones legítimas como recursos o vías para una vida mejor. El Estado sigue teniendo como eje de su quehacer el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas que tiendan a mejorar el nivel de vida de la población. Entre ellas, garantizar que las personas en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso a satisfactores que les permitan acceder a una vida digna. En suma, debe estar orientado al constante mejoramiento de la vida de los mexicanos. Eso es justicia social. La búsqueda de la justicia social
Es un objetivo que está conectado con los temas estructurales de la teoría general del Estado, entre ellos la división e independencia de los poderes públicos, así como la definición de sus respectivas competencias. La ley positiva no es excelente por el único atributo de ser producto de la soberanía del poder legislativo. Su validez y pertinencia en el sistema jurídico dependen de sus prescripciones, de lo que se dispone por su justicia. Cuando arribó la codificación francesa, se construyó una tesis según la cual quedaba cancelado a los jueces la interpretación de la ley y se planteaba que su papel se limitaba a un mecánico aplicador del ordenamiento jurídico aprobado por los legisladores. Hace ya tiempo que se ha abandonado este posicionamiento formalista desprovisto de razonabilidad, porque es plausible que el juzgador indague con los fundamentos de justicia en los casos y se pronuncie incluso contra leyem si la justicia se ve demeritada. Me refiero a la justicia social. De esta suerte, la vigencia de este concepto tiene una reconocida e incuestionable pertinencia en el Estado democrático y social de derecho. Un dilema es, ¿debe el juez construir una decisión favorable a los intereses de los grupos sociales vulnerables, a las comunidades y colectivos que reclaman la satisfacción de una necesidad colectiva para gozar de una mejor vida pese a la existencia de normas contrarias o al vacío legal? ¿Debe prevalecer el principio estricto de legalidad formal o puede el juez construir una decisión integradora basada en los principios de la sociedad democrática y en la justicia social? El reto de los juzgadores no es el diseño ni la definición de los alcances de la justicia social. La cuestión es cuándo decidir que debe prevalecer algún principio o los principios de justicia social como parámetros diferenciados de la justicia clásica. Los viejos moldes del Estado asistencial, del Estado de bienestar, han sido superados en un lapso relativamente corto. Es tiempo de un Estado cuyos fines sean intercambiables, sea cual sea el partido gobernante. No son ajenos a la Judicatura Federal los temas de la justicia social. En nuestro ámbito de acción y en nuestra mentalidad, desde la competencia que la Constitución y sus principios demarcan, campea el propósito de aportar con nuestro quehacer ordinario para la construcción de una sociedad democrática más igualitaria que en nuestro país, para que la persona acceda a una vida más digna. Muchas gracias. Si nos hacen favor de ponernos de pie, vamos a entregar un reconocimiento como testimonio de nuestra gratitud al señor ministro, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por conducto de su Facultad de Derecho, por su valiosa participación como ponente en el Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura. Igual reconocimiento entregamos a la señora consejera Celia Maya García. Muchas gracias y les rogamos su paciencia. Estamos por comenzar con el segundo panel. Muchas gracias. ¡México! ¡Una universidad! ¡Goya! 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 ¡Universidad!
De esta manera damos por terminado el presente acto.